¿Qué es Baby Flocking Billionaire? ¿Qué es? I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need. Hey, hola, ¿qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Gracias por estar aquí en el canal de Gorilas Crypto. Ya somos alrededor de 6 suscriptores. Aquí tengo en el canal. Gracias a esas personas que se han suscrito a nuestro canal. De verdad que sí, gracias y espero que le sigan dando like a nuestro bello contenido que estamos subiendo todos los días aquí en el canal. Si tú eres nuevo, puedes ver aquí en nuestra plataforma que tenemos 2 videos ya subidos aquí en el canal, donde hablamos del proyecto de Fake Token y donde hablamos del proyecto de Crow, de Crypto.com. Son 2 proyectos que en su mayoría se ven bien, pero vienen cosas mejores y vamos a ir viéndolo más adelante cómo van caminando estos proyectos y así podemos ver ese resultado final. Hay información que yo les voy a estar dando a ustedes más adelante de esos mismos proyectos o de proyectos que voy a estar hablando aquí en el canal acerca de qué yo hago para esos proyectos o cómo yo utilizo esos proyectos, porque en realidad hay proyectos que no tienen nada detrás y suben y son muy volátiles para la palabra que lleva, que son muy volátiles y uno lo utiliza en vez de hacer un holding o hacer un stalking, uno lo utiliza ya para más para el trading y estas cosas yo voy a estar mostrándoles cómo yo hago un trading súper fácil con estas criptomonedas súper volátiles y de estos proyectos súper pequeños. Así que suscríbanse al canal a los que quieren seguir viendo el contenido acerca de esto que estamos hablando aquí en nuestro canal de Gorilla Crypto. Gracias. Entonces vamos a pasar a este proyecto que se llama Baby Flocky Millionaires porque no entiendo en realidad, he buscado y he leído, en realidad no entiendo qué ellos tienen detrás. Ellos no están haciendo nada detrás. Esto es un meme coin. Esto es un meme coin. Entonces, este coin, mire, vamos aquí a CoinMarketCap. Este meme coin ha estado subiendo muchísimo, se ha desatado muchísimo, pero lo interesante es que si nos vamos a una gráfica de 7 días, se ha estado holdeando una cantidad de dinero, más o menos una cantidad de dinero que mantiene este meme coin en un porcentaje que no lo va a dejar bajar de ahí. O sea, fácilmente ya él no caiga a su precio que estuvo al principio, pero va a mantenerse porque están haciéndole holding a este Baby Flocky billonario. En realidad no sé para qué. Y en realidad está muy interesante este meme coin porque estamos viendo estos proyectos que rompen más que aquellas coins que tienen proyectos detrás, que se ven más seguras. Creo que los meme coins van a ser esas monedas que le van a dar mucho dinero a las personas, pero solamente va a ser para eso, porque no va a tener ningún proyecto detrás. Al menos que más adelante ellos quieran trabajar con su NFT o cosas así que traigan, que estos meme coins es lo que en realidad termina haciendo. Ellos terminan sacando los NFT con imágenes especiales para que las personas lo compren y así se sostiene lógicamente su coin. Tratan de crearle un sitio web para que la gente navegue y que utilice sus criptomonedas dentro de ese sitio web para que ellos puedan mantener el precio de la criptomoneda siempre inyectándole volumen de capital. Esto es lo que yo pienso que puede pasar. Eh, Ellos tienen los tienen aquí que uno donde se puede comprar y todo. Vamos a ver aquí donde podemos comprar esta Billionaire, la Baby Flocky Billionaire. Vamos a ver dónde podemos comprarla. Aquí vemos que la podemos comprar en PancakeSwap. Ahora mismo lo único que veo. Para hablar un poco de esta moneda está realizada bajo el Binance Smart Change. Todos la conocemos y podemos comprarla en PancakeSwap que todos lo conocemos. Tienen un supply súper altísimo y ha estado subiendo su volumen un 16% y el del full de low market cap un 41%. Un 41.49%. Entonces, lo interesante de este proyecto del Baby Flocky es que en realidad en su cuenta de Twitter ellos no
hablan de nada. O sea, si traducimos un poco de lo que ellos tienen aquí en su Twitter y en su sitio web, vamos a traducir un poco para que ustedes entiendan. Dice aquí, nacido en el Rich Flocky Pedigree, hijo de la moneda tendencia Flocky y Baby Flocky Bean, es el siguiente moneda de memes más grande de la red Binance Smart Change, que eso significa BSC, Binance Smart Change. Entonces, esto es lo que yo veo. No tiene nada, no tiene ninguna información que uno diga, ok, ellos van a trabajar con un proyecto, ellos van a hacer un swap, van a hacer un change, van a hacer un trades, algo así, no tienen nada, solamente ellos están hablando de un meme coin, no le van a hacer, no le han sacado ningún uso. Algo que vi fue que ellos estaban hablando aquí de cómo es que ellos van a mandar esta moneda a la luna. Veanlo aquí, súper sencillo donde lo dice. Vamos a leer lo que dice aquí para que ustedes vean esta información que está súper importante, que puede ser que con esta información hay gente que le interese entrar en esta criptomoneda, puede ser que no. Para mí, en realidad, yo no estoy siguiendo esta criptomoneda en sí, no tengo de esta criptomoneda, pero la vi interesante por el porcentaje que ha ido creciendo. Sí la he ido observando, pero no he visto en realidad por qué está creciendo tanto y quiénes son los que están stalkeando o haciendo holding en ella, que creen mucho en esta moneda. Si ustedes conocen a alguien, conocen algo más acerca de esto, de este proyecto, por favor déjenlo en los comentarios, que la información siempre es importante para nosotros que estamos aquí en este mundo de las criptomonedas. Siempre la información es importante. Más adelante vengo con un video hablando de análisis técnico, análisis fundamental o FOMO. ¿Cuál de estos tres ustedes creen que mueven más el mercado? Entonces, vamos a estar dejando eso ahí, así que denle un like a este video para que podamos seguir trayendo contenido. Entonces dice aquí abajo, el impuesto total por cada transacción de compra y venta asciende en un número de un 9% solamente. Dice aquí, a diferencia de la mayoría de las monedas de bombeo y del volcado de la red del Binance Smart Chain, que tiene un alto porcentaje de reflejo para atrapar a los inversores en la retención a corto plazo. Estamos enfocados en un objetivo más grande. Eso es lo que ellos dicen. Nuestro tokenomics alimenta a más comerciantes y comercial. Dicen ellos, no veo los comerciantes ni veo lo comercial. ¿Dónde están? Por lo que yo he buscado y lo que veo en su Twitter, no aparece nadie que esté, nadie que uno sepa que en realidad sea famoso, que esté en esto comercial. Lo que resulta un alto volumen y un aumento en el precio, por lo que hay más tenedores para mantener. Entonces, lo que pienso es que hay personas que sí están detrás, y creo que son las mismas personas del proyecto que le están haciendo su holding a esta criptomoneda, y por eso esa moneda se va a mantener mucho tiempo. Hay que ver qué ellos van a traer más adelante y en realidad ver qué es lo que ellos buscan con este Baby Flocky Billionaire, que yo estoy casi seguro que son NFT que van a traer. No lo veo ya para otro tipo de uso que ellos lo vayan a usar. Pero aquí dice nuestra fórmula, que es lo interesante. Veanlo aquí, nuestra fórmula. Dice, menos impuestos a las transacciones. Va a ser un deslizamiento menor. Va a causar un mayor volumen y el mayor volumen de holder va a enviar el precio a la luna. Eso es lo que ellos suponen que va a pasar. Para yo explicarle un poco, ellos lo que dicen es que cuando ustedes vayan a utilizar para comprar su moneda, que no sé para qué ustedes lo van a utilizar, para hacer exchange, porque eso es lo que ellos suponen que tú vas a hacer, transacciones, vas a tener un menor consumo de impuestos. Eso va a causar que haya más personas haciendo holding con esta moneda, esperando que la moneda suba. Entonces, mientras más holder hay, más el precio se va a aumentar y esto lo va a llevar a la luna. Eso es lo que ellos piensan que puede pasar o cómo ellos piensan que va a suceder. ¿Puede suceder así? Lo dudo. Porque hay muchas cosas por lo cuales los precios de las monedas suben, que ya eso lo vamos a estar hablando en otro video, porque ya esto de este token es más o menos una locura que está pasando, pero en realidad te voy a decir algo, con todo lo que yo he dicho en este video, no piense que yo estoy hablando mal de esta criptomoneda, al contrario, yo veo esta criptomoneda como dinero fácil. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ya comenzar a ver este negocio, no importa el tipo de moneda que sea, si está regularizada y es una moneda, aunque sea un meme coin,
y está dentro de la ley que no sean estafadores, vamos a sacarle dinero, no importa el tipo de moneda que sea. Yo no estoy hablando de que hagan holding, al que le interesa hacer holding, que lo haga, pero yo hablo más en el tipo de trades que es comprar comprar barato y vender caro. Esta moneda va lógicamente a bajar, como han pasado con todas las otras monedas. Ella va a comenzar a entrar en una recesión de bajada y de subida, porque eso es un meme coin, va a comenzar a tener una volatilidad donde van a entrar ballenas a hacer movimientos fuertes con ellas. Ballenas, vamos a decir ballenas de estas pequeñas cripto, para hacer unos movimientos grandes en ella que sí en realidad se vean efectivos. Porque el crecimiento que ella tiene le están haciendo inyecciones de capital, le sacan, lo llevan al precio donde quieren, los vende y vuelve y hace una caída. Por eso ustedes ven estas caídas que cuando llega a un punto vuelve y cae. Aquí fue que rompió este máximo porque no lo había roto en todo el tiempo que había pasado de estos 7 días. Vamos a ver este máximo. Este máximo fue el, el día 20 y se rompió el día 23. Se rompió más o menos por ahí. Déjame ver, el 23. Se rompió ese máximo. Entonces, teníamos 3 días por debajo del último máximo que tuvimos grande. Entonces, estos son análisis que hay que saber, pero está súper sencillo. Yo voy a mostrarle a ustedes más adelante el método de trading, que es comprar barato y vender caro. Pero aquí explicando y conociéndolo, porque no es solamente vamos a comprar barato y vamos a vender caro, pero cuando yo compro o cuando yo vendo. Eso es lo que voy a estar explicando en otro video. Entonces, más adelante vamos a estar hablando de eso, así que suscríbanse al canal. Entonces, esta moneda ha traído un súper repunte, que en realidad yo lo veo muy interesante, porque esto es lo que uno busca, que una moneda tenga crecimiento, que se coma los ceros. Ahora hay que ver qué tanto está quemando esta criptomoneda por las transacciones. Y veamos también aquí algo que yo no he mostrado en los otros videos. Voy a buscarlo aquí. Que son, déjame ver aquí el BS Scan. Que yo veo más o menos las personas. Oh, no, no me muestra. Las personas que han comprado y están haciendo holder, que me muestra BSS Scan. No sé si es tan real esos números, pero el BSS Scan te muestra las personas que están haciendo holder de esta criptomoneda. Vamos a ver si yo puedo mostrarle algo para que ustedes también lo hagan, que son informaciones sencillas. Aquí no hay que ser un súper analista de esto, porque en realidad la información está toda aquí, porque al ser una cripto está todo en la red. Entonces vamos aquí los holders, véanlo aquí, holder, aquí están los transfer, aquí están los holders. Y los holders podemos ver los porcentajes que tienen y el volumen que mantienen. Entonces, eso es lo que vamos a, hay que observarlo. Hay muchas personas haciendo holder, pero las cantidades no son muy grandes. No son muy grandes las cantidades en realidad que están haciendo holder, pero podemos ver ya más adelante qué está pasando con esta criptomoneda en sí. Ya eso era todo lo que quería hablar de esta criptomoneda. Recuerden que esto es un meme coin. Si les interesa, conozcan más de este proyecto y adquieran la moneda. Eso era todo lo que quería hablarles de Babyflock, así que suscríbanse al canal, una manito arriba si les gustó este video. Yo me despido, recuerden, yo soy Franks y estamos por aquí en el canal de Gorillas Crypto. Bye.